El miércoles anterior nos referimos al ejemplo de fe de Enoc. Hay ejemplos que están marcados por algo totalmente extraordinario. Es el caso de Enoc, porque nos dice de él la Biblia que caminó con Dios y fue llevado al cielo. Bueno, hoy nos toca hablar de otro ejemplo de fe y tiene que ver con Noé. ¿Saben? Él es descendiente de Enoc. Y es el otro único personaje de la Biblia y de la historia del cual da testimonio la Escritura diciendo que caminó con Dios. Después de Enoc, y ante la rebeldía de sus generaciones, de quienes oyeron su predicación, hay una gran rebeldía. Hay una acción de incredulidad mundial. Y dirán, ¿cómo? Bueno, el mundo era Mesopotamia. Y entonces, la descendencia de Set se mezcló con la descendencia de Caín. Y si algo tenemos que decir de Caín, fuera de la historia misma que conocemos, es que prefirió seguir su propio camino en su incredulidad, ser extranjero, extraño en la tierra. Pero vamos, la descendencia de Caín y la descendencia de Set se mezclaron. Y entonces la incredulidad de aquella descendencia de Caín floreció, si puede utilizarse la expresión, floreció entre la descendencia de Set. Allí entonces la predicación de Enoc. Allí la predicación para que estos se volvieran a Dios, que dejaran las prácticas idolátricas de su tiempo y se volvieran a Dios. Pero la predicación de este hombre no fue escuchada. Tal vez podríamos decir que sí fue oída, porque dice la carta de Judas que profetizó, predicó, anunció. Pero la necedad y la idolatría perduró. Así que después de Enoc, podemos decir estamos teniendo, hermanos, problema con la transmisión, pero por eso nos detenemos y continuamos con ello. Así que, después de Enoc,
la nada. Qué palabra tan terrible, la nada. No había quien en su noticia buscara a Dios. Qué dolor. Porque saben, la ignorancia de Dios, la rebeldía contra Dios, duele. Vamos a interrumpir y vamos a cambiar del dispositivo. En medio de todo esto, la nada, como este silencio que acabamos de hacer, la nada. Terrible. No había quien buscara a Dios. Hemos denominado, llamado a este tema, al tema de hoy, la fe que viste la gracia. Un hombre que escuchó la voz de Dios y creyó en la voz de Dios. Su nombre, Noé. Y la Biblia se refiere a él hablando de sus generaciones. Cuando la Biblia habla de las generaciones, se refiere a la descendencia. No solo él, su descendencia también. Sus hijos, su esposa, la esposa de cada uno de sus hijos. Dice la Biblia de Noé que era perfecto en sus generaciones. ¿Cómo nos espanta la palabra perfecto? ¿Cómo nos espanta la palabra santo? Y a veces hasta en tono ofensivo hay quien se refiere al creyente y dice de él, eres un santurrón. Qué lejos están quienes pretenden ofender de esta manera de entender que lo santo es lo que se aparta, lo que se separa para Dios. Y entonces no somos santurrones, somos santos, porque hemos sido apartados para Dios. Perfecto. Dice la Biblia, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué es lo que da testimonio de esta perfección en Enoc? En Noé, perdón, su fe. Le creyó a Dios. Casi siempre nos quedamos pensando en el arca, pensando en los animales, pensando en Noé y su familia. Pero destaquemos hoy el acto de fe que obró en este hombre y en su casa, en su familia. Cuando la Biblia nos dice cuáles fueron las órdenes que Dios le dio a Noé,
Cuando pensamos en la dimensión del arca, tal vez no nos preguntamos, ¿y un arca para qué? No había llovido. No había llovido sobre la tierra. La Biblia nos dice que una nube de vapor cubría la tierra y eso traía la humedad necesaria para la vida. ¿Qué era un arca? ¿Qué era y qué fue aquel edificio de fe que Noé, en obediencia, construyó? Yo creo que no pensamos en los muchos años en los que Noé taló los árboles, los aserró, hizo los lienzos por años, almacenando la madera, los listones de madera que habrían de unirse en este edificio de fe. Cada trozo de madera hablaba de la fe. Cada lienzo que se unía hablaba de la fe. Obedecer las instrucciones del arquitecto, del que la había diseñado, hablaba de fe. Unirlas y cubrirlas, cubrir aquella arca de brea. Para, con esta cubierta aceitosa, mantener el interior seco, sin humedad, enseñándole a sus hijos, compartiendo con su mujer, compartiendo con la mujer de cada uno de sus hijos esta fe, este creer. Y entonces dice la Biblia, y halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Necesitamos hallar gracia delante de los ojos de Dios. A partir de la fe, a partir de creer. Creer a su palabra, creer que el Señor ha pagado nuestra deuda en la cruz del Calvario y nos ha hecho salvos. Y que iremos al cielo. Esto es fe. El cielo que no vemos, el lugar del encuentro con nuestro Señor que no vemos, el confiar y creer que cuando no estemos en este cuerpo, entonces seremos revestidos de un cuerpo celestial. Halló gracia. Este hombre halló gracia. Como halló gracia Abel, como halló gracia Enoc, como cada uno de los creyentes, hallamos gracia delante de Dios.
Con Dios caminó Noé y engendró hijos, dice la Biblia. Y no los engendró solo en la carne, también los engendró en la fe. También les comunicó la fe. También participaron en la construcción del arca. ¿Qué historia tan especial encontramos en la Biblia y creemos en ella? ¿Cómo Dios utilizó un arca de madera para preservar a la humanidad? Hay sabiduría en ello. Hay bondad y amor por parte de Dios. Dice la Biblia que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No había llovido. Las arcas no se construían en astilleros en aquella región mesopotámica. No necesitaban de ellas. Cuando llegó el tiempo para que las cataratas del cielo fueran abiertas, los animales vinieron al arca. Hay quienes en forma burlona se refieren a Noé como si estuviese acarreando a los animales para subirlos al arca. No hubo necesidad de ello. Los animales vinieron y subieron. Y no faltará quien diga, no cabían en el arca. Movámonos en fe. Allí podían estar todos los animales de la tierra. Como el ADN al que nos referimos hoy con toda normalidad. ¿Acaso el ADN no existía entonces? Pero ocupémonos de la fe de este hombre. Hubo en Noé un temor, una fe reverencial, una actitud reverente de respeto, de adoración para Dios. Y le creyó. E hizo todo cuanto Dios le ordenó. Nuestra fe debe tener este ingrediente. Tiene que ser en nuestro trato con Dios un acto de respeto reverencial, un acto de genuino amor. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios. Cierto, es así. Porque Él nos amó primero. Dios amó en Noé
en su familia, a todo el género humano. Te amó a ti y a mí. Fuimos cobijados, estábamos allí, presentes, en el arca. Somos descendientes de Noé. Seamos descendientes de Noé en la fe. Creámosle a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sí? Sus generaciones, su descendencia. No solamente Cam, Sem y Jafet, no. Y toda la descendencia de Cam, y toda la descendencia de Sem, y toda la descendencia de Jafet estaba allí. Y nosotros allí. Descendemos de una familia vigorosa en la fe. Pero saben, hay una cosa que la carta de los Hebreos nos dice, y es que por esa fe Noé condenó al mundo. Todos los que pasaban junto a él movían la cabeza y se burlaban tal vez y decían: no te vaya a pasar lo que a Noé. Se burlaban de su fe. La Biblia nos dice que cuando los animales hubieron entrado al arca y cuando Noé entró al arca, entonces la puerta que se hallaba en lo alto de este edificio de madera y de fe se cerró. Ya nadie podía entrar. Ya nadie pudo entrar. Por tanto, la fe de este hombre condenó al mundo en su incredulidad. Pero como nos hemos referido ya a esta carta a los Hebreos, pero nosotros, pero ustedes, no son de los que retroceden, sino de los que permanecen para vida eterna. Y fue por tanto Noé hecho heredero, dice, por la justicia que viene por la fe. Y tú y yo también somos herederos por la justicia que viene de la fe. Creer como Noé lo hizo, que era menester subir al arca, es creer. Que todos aquellos que subamos al arca de la cruz, también hecha de madera, seremos salvos. La Biblia nos dice que el arca, después de 40 días y 40 noches que llovió sobre la tierra, y de 150 días en total, de que comenzó a llover,
entonces aquella arca, aquel edificio de madera, aquel edificio de fe, encalló en el monte Ararat. Nuestra salvación ha encallado en un arca de madera hecha en forma de cruz que encalló en el monte Calvario. Y allí nuestra salvación. Nuestra salvación está también sujeta a los brazos de la cruz. Hay salvación para todo aquel que cree. Hay salvación para todo aquel que confía en esta redención, en este pago. Pero que envuelve sobre todo un acto de fe. Volvernos a Dios y creer. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo 46. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Del río, dice, sus conductos alegrarán la ciudad de Dios. Es un salmo profético. Habla del cielo, aquel al cual iremos por la fe. Hay futuro en la fe. Hay futuro en la acción, las acciones de Noé y de su casa. Dice así la palabra del Señor: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Estableceré, futuro. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hay una promesa. Hay futuro en el acto de fe que nos une hoy. En este ejemplo de fe, también tenemos que construir con lienzos el arca que vista con fe nuestra esperanza. Es la fe la que viste la gracia y halló gracia delante de Dios y caminó con Dios porque creyó. Tenemos que caminar con Dios como lo hicieran nuestros ancestros Enoc y Noé. Y como confiamos y pedimos que nuestra descendencia, que nuestras generaciones caminen en fe, asidos fuertemente al arca de la cruz. Los brazos del Señor Jesús, decía Antonio Caso, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, son suficientemente fuertes para sostener a la creación. Y nosotros diríamos que los brazos de la cruz
de esa arca irrepetible, donde murió el Señor, son suficientemente fuertes para sostenernos con nuestras generaciones, con nuestra descendencia. Que cuando ya no estemos, nuestra descendencia pueda decir: mis padres creyeron en Jesucristo, vivieron de acuerdo a esta fe, vinieron a la cruz del Calvario y Dios los salvó por la fe. Noé obedeció la voz del invisible, hizo las cosas visibles y fue salvo. Nosotros, por ese mismo camino, tenemos salvación en Cristo Jesús. Oremos. Flujo en tu voluntad, Señor, darnos salvación. Nos hallamos presentes en el arca, porque descendencia de Adán y de Set y de Enoc y de Noé somos cada uno de nosotros. Te pedimos que nuestra descendencia pueda leer en la historia familiar las páginas que narren la fe que recibimos y la fe que enseñamos. Bendice a nuestras generaciones, que asidos fuertemente al árbol de la cruz, proclamemos tu nombre todo el tiempo y seamos agradecidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, rogándote que tú hagas descansar tu bendición sobre cada uno. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, el imperio y la potencia, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.